En este video vamos a ver cómo descomponer vectores utilizando coordenadas rectangulares. Para esto hay que seguir 4 pasos. Primero, expresar el ángulo del vector respecto al eje X. Segundo, representarlo como un triángulo. Y tercero, aplicar unas ecuaciones con seno y coseno para poder saber los componentes en X y Y. Finalmente se establece cuál es el signo de acuerdo a la ubicación en el plano cartesiano. Entonces primero voy a explicar cuáles son las ecuaciones que se utilizan. Para esto es necesario hacer un repaso de trigonometría. Para empezar, estos son triángulos rectángulos, donde se forma un ángulo de 90 grados en sus esquinas y se tiene también un ángulo beta. En este caso está orientado hacia la derecha y en este hacia la izquierda. Sin importar su orientación, se tienen los siguientes componentes. La hipotenusa es el lado inclinado que surge a partir de la suma de los componentes en X y Y. Esto lo vamos a llamar hipotenusa. El lado que forma parte del ángulo que se está analizando recibe el nombre de cateto adyacente. Aquí queda representado como CA. El lado que no forma parte del ángulo que está frente a este ángulo es el cateto opuesto. Y existen unas relaciones que son seno y coseno que establecen que cateto adyacente dividido en el valor de la hipotenusa va a ser igual al coseno de ese ángulo que se está analizando, en este caso respecto al eje X. Luego se tiene también que cateto opuesto dividido entre la hipotenusa va a ser igual al seno del ángulo que se está analizando, en este caso beta. Hay que tener en cuenta que estas ecuaciones que escribo se tienen en cuenta solamente para ángulos con referencia al eje X. Ya vamos a ver en los ejemplos que siguen ahora cómo calcular ese ángulo. De aquí se despeja que pasando la hipotenusa a multiplicar al lado izquierdo de la ecuación, o visto de otra manera multiplicando por hipotenusa a ambos lados de la ecuación, se tiene la forma de despejar el valor del cateto adyacente. De esta manera, coseno del ángulo beta por el valor de la hipotenusa va a ser igual al cateto adyacente, y de la misma manera seno del ángulo beta por el valor de la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto si se tiene orientado el ángulo beta de esta manera. Ahora ya expresado esto en términos de vectores, ya esto no va a recibir el nombre de cateto adyacente sino de componente en X, y esto va a ser el componente en Y. Así que coseno del ángulo multiplicado por la magnitud de ese vector, expresada aquí con estas líneas, al igual que se escribe el valor absoluto. Acá estamos considerando también que el vector recibe el nombre de V mayúscula. Entonces, si se multiplica la magnitud por el coseno de este ángulo que se forma respecto al eje X, se va a tener la componente en X. Y si se multiplica el seno del ángulo beta por la magnitud del vector, se va a tener la componente en Y. Vamos a ver ahora cómo calcular este ángulo beta respecto al eje X. Acá en este primer caso, el ángulo que se está dando de 47 grados está respecto al eje Y es necesario calcular cuál sería este ángulo que se forma respecto al eje X para poder expresar esto como un triángulo rectángulo de manera similar a como se veía en esta parte teórica. Entonces hay que tener en cuenta que en este cuadrante entre X y Y se van a formar 90 grados. Y aquí hace falta un ángulo complementario en el que se cumpla que 47 más este ángulo sea igual a 90. Este ángulo que hace falta son 43 grados. Acá se puede comprobar que si se suma 43 más 47, el resultado va a ser 90 grados. Así que ya tenemos ahí la orientación del ángulo respecto al eje X. Ahora el segundo paso es representar esto como un triángulo. Así que voy a dejar aquí aparte esta magnitud del vector, que sería la misma hipotenusa en el caso del problema de trigonometría, y voy a dibujar aquí los lados de ese triángulo. Ya se tiene ahí 43 grados
que es el ángulo que se está formando respecto al eje X. Ese va a ser el ángulo beta que se estaba planteando en las ecuaciones anteriores, y con esto ya se puede pasar a reemplazar. Entonces se tenía que para hallar componente X se multiplica la magnitud por coseno, y para hallar el componente Y la magnitud por seno del ángulo. Entonces en este caso la magnitud son 20 kilómetros y se multiplicaría por seno del ángulo para hallar componente Y y coseno para hallar componente X. Así que la ecuación quedaría así. La magnitud de ese vector, en este caso que es un desplazamiento, serían 20 kilómetros. Si se multiplica por el coseno de 43, daría la componente en X. Ahora, estos mismos 20 kilómetros, que son la magnitud del vector A, multiplicados por el seno de este ángulo que se forma, darían el valor del componente Y. Así que reemplazando la operación en la calculadora, quedaría de esta manera. 20 por coseno de 43 da 14.63 aproximadamente. Kilómetros. Hay que tener en cuenta que el resultado da con la misma unidad que da el problema. Si se trata de fuerza, si se trata de desplazamiento, hay que tener en cuenta que la misma unidad de entrada debe ser la misma unidad de salida. Ahora, para la componente en Y, se hace lo mismo pero con seno. Sería entonces 20 por seno de 43, que aquí en la calculadora aparece como sin, y da 13.64 aproximando. Kilómetros. Y de esta manera ya se tiene entonces la componente en X y Y de ese primer vector A. Veamos ahora cómo sería para el vector B. Se vuelven a repetir los pasos. Primero, hallar el ángulo respecto al eje X. Aquí ya está dado ese ángulo. Si el problema hubiera dado, por el contrario, este ángulo de acá, 65 grados, habría que hacer el cálculo de buscar el ángulo que, sumado con 65, de 90 grados. En este caso, la resta que aplica sería 90 menos 65 igual a 25, y esto permitiría calcular el ángulo que hace falta, el ángulo respecto al eje X. Hay que tener en cuenta que en el ejemplo anterior ambos componentes son positivos. Me había faltado hacer ese último paso, establecer el signo de cada componente. Como estamos en la parte derecha de X, donde los valores son positivos, la componente de X es positiva. Y como estamos en la parte superior del eje Y, el valor de esta componente también es positivo. A diferencia de aquí, de que el valor de X, al estar ubicado a la izquierda, va a ser necesariamente negativo. Ya se tiene entonces el valor de los 25 grados respecto al eje X. Ahora se va a representar esto como un triángulo. Y se tiene el ángulo de 25 grados respecto al eje X. Y ahora se vuelven a aplicar las ecuaciones que se habían visto en un principio. Multiplicar coseno para obtener X y multiplicar por seno para obtener Y. La ecuación quedaría planteada de esta forma. La magnitud de este vector B va a ser 15 kilómetros y se multiplica por el coseno de 25 para obtener componente X. Nuevamente se escriben los 15 kilómetros, pero esta vez por seno de 25 para obtener la componente Y. Reemplazando en la calculadora queda 15 por coseno de 25 es igual a 13.59 kilómetros, pero teniendo en cuenta que al estar ubicado en la parte izquierda del eje X, este valor debe ser negativo. Ahora, para la componente en Y, se multiplica 15
por seno de 25 grados. Y se tiene aproximadamente 6.34 kilómetros. Como esta distancia en Y está en la parte superior, la componente Y es positiva. Ya se tiene entonces las componentes X y Y del segundo vector, del vector B. Vamos ahora para el tercer vector, vector C, con una magnitud de 17 kilómetros y 30 grados medios respecto al eje negativo Y. Como venía diciendo, es necesario convertir esto en un triángulo que tenga una medida de ángulo respecto al eje X. Entonces para esto se puede calcular aquí que el ángulo que hace falta, acá hay 30 grados, para completar el ángulo complementario serían 60, que es esta medida del ángulo acá, 30 en esta parte, 60 en esta otra, y esto lo hago para mostrar que al representar como un triángulo, estos 60 grados que están en esta parte van a ser los mismos 60 grados que se van a formar en esta esquina. Y ya de esa manera tenemos la representación como triángulo que se requiere para el tipo de problema. Así que este vector C es un caso especial, porque hay que determinar el ángulo que se está formando en esta parte. Si tenemos directamente este ángulo que se forma entre el ángulo y el eje X, pues trabajamos con este ángulo que nos dan directamente. Y si el problema da el ángulo respecto al eje Y, pues hay que hallar el ángulo complementario, que sumado nos daría 90, y se trabaja con ese mismo. Visto de otra manera, simplemente basta con hallar el ángulo que hay entre el vector y el eje X, y por equivalencia, por simetría, este mismo ángulo nos va a servir para aplicar las ecuaciones trigonométricas que se vieron en un principio. Entonces ahora, para este vector C, las ecuaciones serían así. La magnitud de C son 17 kilómetros. Esto multiplicado por el coseno de 60 daría la componente en X, y hay que tener en cuenta que tanto X como Y serían negativos. X por estar en la parte izquierda del eje y Y por estar en la parte inferior. Así que escribimos 17 por coseno de 60. Esto da 8.5 kilómetros exactamente, pero se escribe negativo al estar ubicado en la parte izquierda. Ahora para Y sería 17 kilómetros por el seno de 60, que da aproximadamente 14.72 kilómetros. También se escribe negativo. Ahora vamos para el último vector, el vector D, que tiene esta medida del ángulo respecto al eje X. Aquí sucede lo mismo. Si el vector tuviera un ángulo indicado al eje Y, en este caso 63, habría que calcular primero cuál es el ángulo que hay respecto al eje X, el ángulo complementario. En este caso ya lo tenemos, que es 27 grados. Y al representar esto como un triángulo, se tiene que esos 27 grados que se están formando ahí se van a formar también en esta esquina. Sí, entonces, en conclusión, para todos hay que tomar el ángulo respecto al eje X, en este caso del método de descomposición en componentes rectangulares, y ya en otro video explicaré cómo se hace teniendo en cuenta las coordenadas polares. Por ahora reemplacemos entonces los valores. Para
este vector D, las ecuaciones serían las siguientes. La magnitud son 25 kilómetros. Se multiplica por coseno de 27 para obtener la componente en X. Y esa misma magnitud se multiplica por seno de 27 para obtener la componente en Y. Aquí queda kilómetros y aquí kilómetros. Ahora reemplazando, se tendría 25 por coseno de 27 grados, 22.28 aproximadamente, y en este caso sería positivo por estar ubicado en la parte derecha del eje X. Ahora para Y serían 25 por seno de 27 grados, 11.35 kilómetros aproximadamente. Y en este caso tendría que ser negativo, ya que el eje Y se encuentra en la parte de abajo, en la parte inferior. Ese valor de componente sería negativo. Entonces, para aplicar este método de coordenadas rectangulares, es necesario siempre tomar este ángulo que hay hasta el eje X, en este caso 43 en el primer vector, y en el segundo serían 25, en el tercero serían 60 grados y en el cuarto serían 27 grados. Luego de ubicar este ángulo se representa como un triángulo y se aplican las ecuaciones de multiplicar por coseno la magnitud del vector para así obtener la componente X. Luego lo mismo se hace con la función seno, multiplicado por la magnitud da el valor de la componente Y, y finalmente, según la ubicación en el plano cartesiano, se determina si X es positivo o negativo y si Y es positivo o negativo. De esta manera entonces se aplica el método de coordenadas rectangulares para el cálculo de las componentes de un vector, para la descomposición vectorial. En un próximo video explicaré cómo se aplican las coordenadas polares, tomando como ángulo de referencia el ángulo que se forma entre el eje X y cada vector. Para cualquier pregunta, pueden dejar su comentario en la sección de comentarios de este video.